muy amable, muy agradecido por esta invitación a este importante evento en este día, el Día, el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastre. Como ya me presentaron, estamos hoy eh, con la universidad haciendo una charla sobre los desastres no son naturales. Como previo a este evento, les quiero comentar algo sobre el 13 de octubre, el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres, pues, cuyo propósito es promover una cultura para la reducción de riesgo de desastres, lo que incluye aspectos de prevención, mitigación, como de preparación. Se trata de una oportunidad, pues, para reconocer los avances realizados en materia de reducción del riesgo de desastres y la reducción de pérdidas de vidas, de medios de subsistencia y de salud, en línea con el objetivo del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre 2015-2030, adoptado, pues, en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastre, celebrada en Sendai, Japón, el año 2015. También quiero informarles que en el año 2016 el secretario general de las Naciones Unidas lanzó la campaña Sendai 7. El marco de Sendai tiene 7 metas globales donde en cada año se iba avanzando sobre una de esas metas. Llegamos pues a la meta E, que es la que corresponde para este año, que es incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias para la reducción de riesgo de desastres, con el fin de incrementar considerablemente el número de países que tienen o contienen esas estrategias para este año, para el año 2020. En consonancia con el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres, estamos también dando o haciendo una alusión al término de los desastres. Este año el tema busca precisamente gestionar para reducir el riesgo de niveles existentes y evitar la creación de nuevos riesgos. En otras palabras, nos referimos a la buena gobernanza de desastres. Si queremos tener una muy buena gobernanza, debemos de entender el término de desastres. Y es una gran oportunidad que se nos da hoy en día, puesto que tenemos, aquí vemos en la parte de la derecha el informe global de las personas que poseen de una forma u otra elementos de telefonía celular, ya más de 4.388 billones de personas están conectados al Internet y 3.488 son usuarios activos de redes sociales. ¿Qué significa eso? Que conferencias como esta las podemos masificar y podemos socializar con los presentes en esta conferencia que al final bueno, vamos entonces a empezar con el concepto. Sabemos que las palabras tienen poder y los conceptos, en la manera de la cual utilizamos las palabras, va marcando la interpretación que tenemos y, por lo tanto, las decisiones que tomamos y las acciones que se llevan a cabo. Cambiar ese paradigma y ese concepto de los desastres, a no mencionarlos como desastres naturales, apoya la implementación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, contribuyendo a que podamos todos hacer acciones para reducir riesgos existentes y evitar la creación de nuevos riesgos y así fortalecer la resiliencia. Tenemos una primera encuesta y por favor le pido a nuestro administrador que si puede lanzar esta primera encuesta mientras que termino este tema introductorio, solamente para saber la opinión de los presentes sobre los desastres. El webinar de hoy es un aporte a ese cambio de paradigma. Pretendemos contribuir con elementos prácticos, elementos para una conversación
Y para hacer ese cambio de mentalidad, el cómo del nombre de una temática es importante, porque pues precisamente para abordarla con una terminología adecuada nos resultará en decisiones y comportamientos adecuados. Si la abordamos con una terminología inadecuada, podemos tomar decisiones inadecuadas. Al seguir nombrando los desastres como naturales, estamos dejando de lado el conocimiento científico actual de la misma dinámica del planeta. El punto central de esta campaña que estamos realizando de nombrar que los desastres no son naturales es que el uso de la palabra natural para describir los desastres puede dar la impresión que estos son inevitables y que las acciones humanas pueden hacer poco o nada para prevenir o mitigar los impactos de los desastres. Cuando es todo lo contrario, los desastres son el resultado de una amenaza natural o antropogénica que repercute en un asentamiento humano, el cual no cuenta con recursos adecuados y no está organizado de tal forma que pueda resistir su impacto. Entonces, vamos, por esta razón, a hacer una exposición clara de las dinámicas que interfieren en la causalidad del desastre, y para ello debemos abordar elementos fundamentales que conjugan un desastre, teniendo en cuenta, pues, cómo interfieren dentro de nuestra sociedad. Me voy a permitir compartirles mi presentación. ¿Estamos viéndola todos? La vemos bien por aquí, estimado maestro. Ok, perfecto. Bueno, ya estamos con la encuesta. Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar esta presentación en la manera de que llegó ya la hora de decirle adiós a los desastres naturales. ¿Y cómo vamos a empezar o cómo vamos a concluir este tipo de afirmación? Llegó la hora de decirle adiós a los desastres naturales. Entonces, para decirle adiós a los desastres naturales, debemos iniciar por conocer qué es un desastre. Y todos los desastres están relacionados con un proceso de construcción social. El desastre, en términos de definición, es una perturbación grave del funcionamiento de una comunidad o una sociedad, a la cual, a cualquier escala, debido a acontecimientos peligrosos que interactúan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad, capacidad y que conducen a una o más de las siguientes situaciones: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales. Si bien es cierto, el desastre contiene unos elementos importantes, el riesgo de desastre contiene peligro, exposición, vulnerabilidad y capacidad. Los peligros pueden ser de orden biológico, ambiental, geológicos, geofísicos, hidrometeorológicos y peligros tecnológicos. Esta definición, pues, nos deja muy en claro que los peligros pueden ser naturales, pero los desastres no. Esto no fue siempre así. La conceptualización de los desastres en la Oficina de las Naciones Unidas con los diferentes compromisos globales que se han dado desde 1971, cuando empezó la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas para el Socorro en casos de desastre UNDRO, hasta la época hemos tenido una variación precisamente de la conceptualización de los desastres. La primera oficina coordinadora de las Naciones Unidas fue una resolución para responder a los desastres naturales. Mira, llamábamos desastres naturales. A través del tiempo se fueron consolidando y se fueron cambiando estos conceptos a través de la primera vez que aparecen en la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, donde ya se hablaba de una vulnerabilidad social y se hablaba de peligros naturales. El marco de Hyogo también tuvo en el 2005 un importante enfoque de multiamenaza de la gestión de riesgo de desastres y el enfoque estratégico y sistémico de la reducción de las vulnerabilidades.
Para terminar, pues, con nuestro último ruta norte de la gestión de riesgo de desastres, el marco de Sendai, donde ya los desastres son causados por peligros naturales y provocados por el hombre. O sea, ya aquí ya tenemos que el desastre es una construcción o un constructo social. Entonces, pues, en la manera de que fuimos evolucionando en los años, en la manera de que fuimos entendiendo el desastre, también entendimos varias de los elementos que hacen los desastres. Lo primero que debemos de entender es la dinámica natural de la Tierra. La dinámica natural de la Tierra de transformación inició hace unos 4.500 millones de años como una roca incandescente y no se ha detenido hasta la fecha, llevando consigo cambios frecuentes producto de la energía en movimiento. La Tierra es una masa de energía en movimiento que contiene placas tectónicas, que contiene hierro, un núcleo de hierro fundido, que tiene rotación, tiene traslación, también fuerzas como la gravedad. En esta parte de construcción de la Tierra, la raza humana jugó un papel, o juega un papel muy pequeño, y es por eso que una importante y prestigiosa universidad de los Estados Unidos hace una comparación de la historia de la Tierra en 24 horas. Y como ustedes pueden observar, en nuestro reloj de la Tierra, casi que nuestra raza humana aparece en el último instante, en el último minuto, lo que nos lleva a hacer la observancia que nosotros somos unos pasajeros muy recientes de este planeta de constantes cambios, de este planeta de constantes movimientos, de este planeta de energía. La vida, según estudios, pudo iniciarse hace 3.500 millones de años, siendo la raza humana, pues, estando tan solo hace 3.2 millones de años habitando la Tierra y solo 40.000 años de evolución en los seres humanos modernos. Esta serie de movimientos continuos de la Tierra, esta serie de energía, ha sido un producto de transformación constante. Un ejemplo de esa transformación la podemos observar en la formación de los continentes. Rodinia se formó hace 1.100 millones de años durante el Proterozoico y fue el primer supercontinente en el que derivaron todos los continentes subsecuentes. No se descarta, pues, la posibilidad, de acuerdo a estudios científicos, que antes de Rodinia hubiesen sido formados y desintegrados cíclicamente en los 4.600 millones de años de existencia de la Tierra, mucho más supercontinentes. Después de millones de años, se dio origen a Pangea, y que al separarse de este supercontinente tenemos los continentes actuales. Pero la Tierra no ha parado. La Tierra es un planeta dinámico. Continuamos moviendo. Esos continentes se continúan moviendo. Y ese planeta dinámico, internamente en capas que están interactuando con energía interna. Estos procesos naturales se manifiestan en la superficie de la Tierra, generalmente con actividad sísmica y volcánica, donde también los movimientos de rotación, traslación, la gravedad y la misma posición de su eje traslada otros fenómenos como ciclones, como mareas, como lluvias, tormentas, oleadas, calor extremo, heladas, eras de hielo, entre otros fenómenos que puede causar. Nuestro planeta continúa con su dinámica activa y los procesos naturales y cíclicos. Así pues, que le hago una pregunta, discúlpeme, ¿se pasó la encuesta? Sí, profesor. Le ¿Tienen los comento que resultados? ¿quiere que se los externe? Por favor. Claro que sí. De acuerdo a la encuesta, un desastre es 38% indicó un terremoto, el 13% una avenida torrencial y el 50% ninguno de los anteriores. Esos son los resultados. Gracias, muy amable. O sea que, de acuerdo a nuestra encuesta, solamente el 50% están en lo cierto. Ninguno de los anteriores.
Yo les hago una connotación y por eso hicimos esta encuesta, porque generalmente cuando uno pregunta en un ámbito cultural o un ámbito público, ¿qué es un nombre? Si alguien puede nombrar un desastre, a veces dicen un terremoto, a veces dicen una avenida torrencial, pero ese no es el terremoto, ese no es el desastre. La avenida torrencial no es el desastre, el terremoto no es el desastre. Si ese terremoto ocurre en un desierto deshabitado, no hay ningún desastre. Si ese terremoto o esa avenida torrencial ocurre en áreas deshabitadas, no se ocurre ningún desastre. El desastre ocurre cuando implementamos o cuando adicionamos la capa social. Allí es donde ocurre realmente el desastre. Porque los desastres no son naturales. Los desastres son de orden social. Y para mirar esa dinámica y ese orden social, tenemos que remontarnos a cuando el hombre se enfrentó a esa dinámica natural. Y es así que durante la evolución de la sociedad, en las formas primitivas a formas desarrolladas, hace aproximadamente unos 10.000 años, en Asia la raza humana inició un cambio del nomadismo por la agricultura de riego, que condujo a grandes cambios en nuestra humanidad. Esos cambios principalmente en la forma de vida, iniciando asentamientos inhabitados, buscando siempre los beneficios del agua, en cercanías de lagos, de arroyos, de ríos, de pozos, de acuíferos, semejanza que aún compartimos con los primeros constructores de asentamientos. Paralelamente a ello, la religión tomaba un papel importante para la convivencia de esos grupos, especialmente en la normatividad social, el paso para explicar ciertos fenómenos que afectaban y que en ese entonces eran inexplicables. Entonces, las desgracias y las catástrofes de origen natural, se interpretaban como consecuencia directa del descontento de los dioses ante las diferentes acciones humanas. Conceptos que aún hoy en día prevalecen en algunos pueblos. Ello procedía de la necesidad humana de encontrar un sentido de los hechos especialmente luctuosos. Es así como a través de mitos, los desastres de origen natural podían acabar estando en la fundamentación de muchas religiones, ya que tenían una connotación presente en las creencias religiosas y la capacidad de generar miedo, que en la antigüedad era uno de los fundamentos de toda religión, necesaria para que los líderes religiosos persuadieran a los creyentes tanto de la omnipotencia divina como del seguimiento de un código moral y ético, so pena de graves castigos. Por lo cual, utilizaban mecanismos preventivos, ritos de desagravio, que aun siendo completamente ilusorios, proporcionaban una seguridad psicológica a los individuos y pueblos inermes en esta función de creencias religiosas, que de hecho sigue, como ya lo dije, estando presente en muchas de nuestras sociedades actuales. El ejemplo más conocido que tenemos de estas historias fantásticas sobre los desastres es el diluvio universal, que fue una catástrofe contenida en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis. Y este relato, Dios emite un juicio contra la humanidad a causa de sus pecados, provocando la negación de toda la tierra. Y así pasamos durante casi toda la edad de hierro, la edad de bronce, hasta la Edad Media, y es tan solo hasta el año de 1755 que por primera vez se hace alusión que los desastres no son naturales. Cuando dos revolucionarios de la época, Rousseau, le escribió a Voltaire con motivo del terremoto de Lisboa, que la naturaleza no construyó las 20.000 casas de 6 o 7 pisos que se desaparecieron después de que hubo el terremoto con el tsunami, y que los habitantes de esa gran ciudad, si hubieran vivido menos hacinados, con mayor igualdad y modestia, los estragos del terremoto hubieran sido menores o quizás inexistentes. Ahí inició esa nueva fase de comprender que los desastres no son un castigo divino. Pero ya hemos pasado 300 años y sin embargo es usual encontrar el término de desastre natural
en la literatura, la academia e incluso dentro del ámbito laboral relacionado con la reducción del riesgo de desastres. La exploración científica del mundo ha tenido un lugar en los últimos 2 siglos y nos ha proporcionado datos para la fundamentación del origen de los desastres, lo cual nos ha permitido de una manera u otra conocer los peligros. Sin embargo, pues el crecimiento demográfico y desordenado, especialmente de las áreas urbanas y las malas prácticas del desarrollo, han expuesto cada vez más la población al riesgo de desastres, acumulando la vulnerabilidad. Y mira, nace ese término, vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es la debilidad, la vulnerabilidad es nuestra debilidad, pues, como lo dije anteriormente, ante estas amenazas, y es el componente no natural de los desastres. ¿Por qué es el componente no natural de los desastres? Bueno, vamos a ver por qué esa vulnerabilidad es el componente no natural de los desastres. ¿Qué tiene natural la vulnerabilidad? Nada. La vulnerabilidad es totalmente hecha por el hombre. Si bien es cierto, algunos de los peligros naturales son inevitables, los desastres resultantes siempre se han producido por acciones y decisiones humanas. Recuerde que el desastre se da dentro de un ámbito social. ¿Por qué? Por lo cual los desastres naturales no existen. La vulnerabilidad, como ya lo expliqué anteriormente, es el aspecto humano de los desastres. Nosotros los humanos nos hemos estacionado desde aquellos pobladores iniciales que pasaron de ser nómadas agrícolas a cultivar en tierras de alto riesgo. No hemos tenido un delicado equilibrio con la naturaleza y hemos de esta forma nos hemos puesto en vulnerabilidad. Pero también el desarrollo, el mal desarrollo que hemos tenido en algunos continentes, especialmente en el continente sur y centroamericano, el continente de los pueblos latinoamericanos, que vienen de un hecho histórico sin precedentes de la conquista y luego de una historia de violencia, nos ha generado ese mal desarrollo, una pobreza, una inequidad, una discriminación que también hacen más vulnerables a los pueblos. Es normal ver en nuestras ciudades grandes cinturones de casas construidas de forma irregular a causa de la pobreza. Esta es tal vez una causa de fondo de la vulnerabilidad de los desastres, la causa de fondo que más se puede observar, y también la acumulación de esta vulnerabilidad durante el tiempo nos ha dejado en un estado lamentable. Tenemos también que las ciudades se expanden a sectores vulnerables a amenazas. Cada vez más, nuestra población rural se hace urbana por los servicios que prestan las ciudades, por una mejor comodidad, por el desplazamiento, por la violencia en algunos pueblos. Ha sido este motivo de las ciudades expandidas en sectores vulnerables a amenaza, el bajo costo de los terrenos en estos sectores, la falta de control de las autoridades, pues han convertido en sitios de ciudades en sectores vulnerables, especialmente los sectores periféricos, los cerros periféricos. También la falta de códigos de construcción y de regulación del uso de suelos. Este es un problema que es común en casi toda Latinoamérica. No hay códigos de construcción estandarizados. Hasta ahora, hasta en las últimas décadas, han habido unos códigos de construcción, pero solamente para las edificaciones de tipo regular. Igual, la regulación del uso de suelo, los planes de ordenamiento territorial, los estudios de los planes de ordenamiento territorial, la misma gobernanza para ese ordenamiento territorial ha sido escasa en nuestros pueblos, causando y afectando la vulnerabilidad. La gradación ambiental
aumenta el riesgo de las enfermedades zoonóticas y es precisamente este año donde hemos sentido la humanidad el rigor de esa degradación ambiental, ya que ha pasado el COVID-19, que es un virus de origen de un murciélago, mutó a un humano, mutó a otra especie por esta degradación ambiental. Cada vez que degradamos, que deforestamos, que acabamos con más ecosistemas, nos estamos acercando a otro tipo de seres que contienen enfermedades de orden biológico y que pueden ser fácilmente transmitidas al hombre, y pues nos ha causado el COVID-19 pérdidas económicas a los países, pérdidas económicas personales, pérdidas de vida, enfermedades, etcétera, lo que ha detenido el mundo. Esto es precisamente a causa de la degradación ambiental. Otro aspecto importante que hemos realizado nosotros como humanos en esa construcción social del riesgo es la devastación de ecosistemas. Tenemos un ejemplo claro con la destrucción de manglares que pues destruyen la capacidad de esos manglares de resistir precisamente las mareas provocadas por tormentas, porque los terrenos al lado del mar son más caros, los apartamentos son más caros, y precisamente este afán monetario ha hecho que también empecemos o ya llevemos un largo periodo destruyendo la naturaleza y por ende colocándonos vulnerables o haciéndonos vulnerables ante los efectos de estos fenómenos de orden natural. Así pues, la vulnerabilidad ante los desastres es el resultado de las decisiones que tomamos. De todos los ejemplos que coloqué, ¿alguien puede afirmar si algo de esos ejemplos es natural? No. Todo es constructo social. Toda la vulnerabilidad que nos lleva a tener un desastre ha sido construida por el hombre, por lo cual el término de desastres naturales está mal acuñado. Los desastres no son naturales. Los desastres son de origen natural, pero siempre son sociales. Para reducir el riesgo de desastres, debemos de entender este concepto muy bien, debemos de aplicar este concepto muy bien, y por ende es un compromiso de todos iniciar a trabajar precisamente en la reducción del riesgo de desastres. Y esta maestría de reducción de riesgos nos da la oportunidad y el conocimiento necesario para poder llegar a la sociedad, para poder llegar a las empresas, para poder llegar a los hoteles, para poder llegar al turismo, para poder llegar a las comunidades y expresarles estas diferentes causas que nos llevan a los desastres. Debemos de reducir esa vulnerabilidad, debemos de aumentar esa capacidad para poder reducir el riesgo de desastres. Entonces, pues, la conceptualización de los desastres debe de cambiar. Muchísimas gracias por el tiempo. Espero haber sido lo suficientemente claro e ilustrativo en esta pequeña charla, pero de verdad es importante que empecemos a utilizar los términos como son. Los desastres no son naturales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado maestro Eduardo. De verdad que apreciamos mucho toda la aportación que hace con estos contenidos y queremos abrir en este momento un breve espacio de preguntas, respuestas o comentarios que nos pueden hacer saber en el chat de este medio. Si nuestro equipo de producción tiene algún comentario por medio de nuestra transmisión en Facebook a través de nuestra fanpage, nos los puede hacer llegar. Mientras tanto, me gustaría enviar un saludo
a uno de nuestros alumnos de nuestra maestría en gestión integral de riesgo, Enrique Padilla. Saludos cordiales. Lo menciono porque realiza unos comentarios bastante asertivos acerca de este tema que me gustaría leerle, maestro Eduardo, para su conocimiento. Enrique comenta: nosotros como sociedad aportamos los factores para favorecer el riesgo, es decir, lo construimos, estructuramos el desastre al no identificarlo y reducirlo. Un desastre es el resultado cuantificado en daños económicos y víctimas mortales. Además, comenta también Enrique que la simulación de la gestión de riesgo concatenará efectos adversos ante la presencia de un riesgo potencial no analizado. Otro de los comentarios que nos externa nuestro alumno es: la gestión de riesgos la debemos de realizar bajo un enfoque de identificación, prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación de los sistemas afectables, vulnerabilidad física y social. Son los comentarios que nos hace nuestro alumno de la maestría en gestión de riesgos, Enrique Padilla. Maestro Eduardo, no sé si quiera comentar algo respecto a lo que nuestro alumno nos comenta. Sí, efectivamente, Enrique está perfectamente alineado con la gestión integral del riesgo de desastres. Para poder gestionar el riesgo, debemos conocerlo. Para poder conocer el riesgo, debemos interpretar, como es esta charla, qué es un desastre. La base principal, como les dije, de esta charla es la conceptualización, el cambio de paradigma, el no volver a mencionar que los desastres no son naturales. Los desastres no son naturales. Los desastres no son naturales. Esto es lo que debemos de repetir continuamente. Muchos periodistas, muchos gobernantes, muchos políticos, muchos tomadores de decisiones aún dicen los desastres naturales. Pero al decir desastres naturales estamos evadiendo una responsabilidad social. Al decir desastre natural estamos soltando nuestra propia responsabilidad como sociedad de poder influir en ese tipo de eventos y poder reducir de una forma sustancial el riesgo a los desastres.